El sindicalismo. Va a ser un tema, pues, bastante interesante porque ¿qué es el sindicalismo? Pues el sindicalismo, vamos a ver más adelante, no es más que el ejercicio de la libertad sindical, ¿va? Ese es el sindicalismo. Y dentro de este sindicalismo, eh, el ejercer el derecho sindical, se derivan varios derechos, varias condiciones y, o varias reglas, ¿va? Entonces, dentro de este sindicalismo, tenemos primero la inamovilidad de los fundadores del sindicalismo. En esta inamovilidad de los fundadores, voy a sacar mi código. En esta inamovilidad del sindicalismo, no es más que un mecanismo para darle a conocer al Ministerio de Trabajo a través de la inspección que estamos eh, conformando una organización sindical. Se parece mucho a la coalición de los trabajadores cuando mencionamos del grupo coaligado, ¿verdad? Del, y la designación del comité ad hoc y que acostumbran dar el aviso a la inspección. Pues en este derecho de coalición hasta ahí llega. En cambio, ya en el sindicalismo, el ejercicio del sindicalismo o el ejercicio del derecho sindical, la inamovilidad de los fundadores empieza con el aviso a la Inspección General de Trabajo. Y ese aviso tiene el propósito de obtener la inamovilidad de todos los fundadores de una organización sindical. A diferencia de la coalición, dan aviso y como, ¿para qué va? Pues si no sirve para más que eso. En cambio, cuando se conforma una organización sindical, hay un derecho que es la inamovilidad de los fundadores, pero arranca desde el momento en que se da el aviso a la Inspección General de Trabajo. Antes no, obviamente, porque pues no hay forma de que la inspección se dé cuenta, ¿no? Y entonces tenemos que se da cuando ya queremos conformar una organización sindical, hay que dar un aviso. Y a partir de ese momento, entonces empieza el derecho a la inamovilidad. Y entonces dura por todo el tiempo que dure el trámite de reconocimiento del sindicato. Es decir, es una inamovilidad de carácter temporal, porque solo va a durar todo el proceso del reconocimiento del sindicato. En ese momento, pues todos los fundadores tienen ese derecho. Y dura hasta 60 días posteriores a su inscripción. O sea, el reconocimiento más 60 días a su inscripción. Eso es lo que dura la inamovilidad de los fundadores de un sindicato. Sencillo, no necesitamos mayor formalidad más que esta. Bueno, pero también hay principios de política de defensa y desarrollo del sindicalismo. Ahí a la par les estoy colocando el articulito donde está toda la información que les estoy dando. Todo esto es código, ¿no? Ya no es un texto, es el código. Dentro de estos principios de política de defensa y desarrollo del sindicalismo tenemos el ejercicio de la libertad sindical. Eso significa que nadie puede coartar la libertad sindical. Nadie. Se debe de garantizar el ejercicio de la libertad sindical. Y por esa razón existe la protección del ejercicio de esa libertad sindical. Se debe proteger la libertad sindical. Son principios de política de defensa del desarrollo del sindicalismo.
Debe existir un asesoramiento de trabajadores que deseen sindicalizarse. Es decir, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es quien va a darle asesoría a los trabajadores que deseen organizarse. También debe promover consulta y cooperación con organizaciones de representantes de trabajadores y empleadores. Entonces, parte de la libertad sindical que les coloco acá. Entonces, tenemos que uno de los beneficios más importantes cuando se conforma una organización sindical es la inamovilidad de los fundadores. Contrario a las coaliciones que no tienen ese derecho. Dan aviso, bueno, nada más ahí llega. En cambio aquí al dar aviso, inmediatamente pues entran en la protección de la inamovilidad de los fundadores y dura todo el trámite y hasta 60 días posteriores a la inscripción. Los principios y ejercicio de la libertad sindical, es decir, debe existir ejercicio de la libertad sindical. Se debe proteger ese ejercicio de la libertad sindical, se debe asesorar a los trabajadores que desean organizarse y promover consulta y cooperación con organizaciones tanto de trabajadores como de empleados. Esos son los principios. ¿Quiénes pueden conformar sindicatos? Todos los trabajadores que hayan alcanzado 14 años. ¿Y quiénes no pueden conformar un sindicato? Los trabajadores de confianza, los cargos de dirección. Aunque hay una limitante en los menores de edad. Pueden conformar una organización sindical, pero no pueden ser miembros del comité ejecutivo, que son, digamos, los representantes de la organización sindical. Entonces vemos que en el sindicalismo, cuando ustedes quieran leer un libro de texto, el sindicalismo no es más que el ejercicio de la libertad sindical. Y ejercer el sindicalismo implica la protección, implica contar con principios para garantizar el ejercicio de la libertad sindical. También la libertad para la conformación de los sindicatos, que es amplio, solo que hayan alcanzado los 14 años, con la salvedad que los de 14 años no pueden ser miembros del comité ejecutivo. Y entonces no pueden conformar los sindicatos, los trabajadores de confianza y los cargos de dirección. ¿Y por qué razón dirán ustedes? Primero, conforman los trabajadores su sindicato, empiezan a conformarlo y lo integra un subdirector de la empresa, un subgerente o un gerente de la empresa. ¿Qué va a suceder? Que le va a llevar el chivo al jefe, ¿verdad? Y entonces por esa razón no se admiten ellos como para conformar una organización sindical. Y también los trabajadores de confianza, háblense de, por ejemplo, los asesores, ¿verdad? Que son los que tienen una limitante para conformar o integrar una organización sindical. Son esas pocas limitaciones que se tienen para conformar un sindicato. En términos generales diríamos que casi todos, ¿verdad? Salvo los que no tengan 14 años, ¿verdad? Salvo los trabajadores de confianza y los cargos de dirección. Ese es el sindicalismo y artículos que deben de leer, 209, 211 y 212 del Código de Trabajo. Muy sencillo. Yo creo que ya no se les va a olvidar con lo que les acabo de decir. Significado de la libertad sindical. Bueno, en primer término debemos de entender qué es la libertad individual. Es la libertad como la libertad de expresión, de locomoción, de culto,
de elegir y ser electo, todas esas cuestiones, la libertad que tenemos como personas individuales. Ahí no hay discusión alguna, son nuestros derechos, es nuestra libertad individual. Luego tenemos la libertad social. Esa libertad social proviene del derecho de todo ser humano de poder unirse con otros, unir fuerzas, ¿verdad? Ese es el significado de la libertad sindical. Entonces, tenemos que en la libertad sindical de unirse para realizar o exigir un derecho y sus libertades, ¿no? También pueden ser coaliciones, asociaciones, pues que generan todo un derecho de libertad de poder organizarse para cumplir sus fines particulares. Esa es la libertad social. Pues ahorita están organizados ustedes como sección A, tienen un chat, ¿verdad? ¿Con qué propósito? El propósito es poder tener toda la información necesaria para poder llevar adecuadamente el curso de derecho laboral. Esa es nuestra libertad social. La libertad de conformar organización de vecinos, y de esa manera, pues tenemos nuestra libertad social. Pero adicionalmente a eso sale o nace la libertad sindical, que es el derecho de constituir organizaciones sindicales, derecho de ingresar a organizaciones sindicales, derecho del sindicato a ser respetado como persona. Son, son derechos propios dentro del derecho colectivo, que es parte del derecho de trabajo. Entonces, dentro de ese significado de libertad sindical, pues entonces ya tenemos pues el amplio concepto, ¿verdad?, de la libertad individual, la libertad social y del apartado propio de la libertad sindical como parte también dentro de esas libertades que tenemos como seres humanos, ¿no?, de esa libertad sindical. Entonces es por eso que las organizaciones sindicales tienen en sí mucho poder, ¿verdad? Porque desde el inicio se está garantizando esa libertad sindical como un parámetro dentro de esas libertades del ser humano. Y por eso, pues definitivamente adquieren pues mucho poder. Entonces, eso ha permitido, eso permite igualar esas condiciones entre trabajadores y patrón, incluso superar, ¿verdad? Porque en el derecho individual vimos que hay una relación asimétrica entre patronos y trabajadores, uno por el poder adquisitivo, pues que obviamente le da una desventaja con el trabajador, pero con el reconocimiento de normas se da una relación asimétrica que les permite pues exigir los derechos. Mayor aún, el derecho colectivo con esa libertad sindical que se ha superado todas esas condiciones y que entonces permite la defensa de los derechos de los trabajadores de una manera un poco distinta. ¿Quiénes son los sujetos de la libertad sindical? Sujetos de la libertad sindical, en primer lugar tenemos a los trabajadores titulares por excelencia. Ellos pues tienen el primer lugar, por ellos existe, ¿verdad?, todo este derecho a, a organizarnos, ¿verdad?, como, como una organización de trabajadores. Entonces, por nosotros existe el derecho del trabajo en general. En segundo lugar, las organizaciones sindicales, porque estamos hablando de la libertad sindical, ¿verdad? Entonces, en ese concepto, las organizaciones sindicales tienen segundo lugar. Y en tercer lugar, el empleador
y sus organizaciones. Poco o nada de uso, les aclaro por acá, ¿verdad? Porque se convirtieron en cámaras de la industria, cámaras de comercio, que generó, eh, digamos, una manera distinta de concebirse a la organización de los empleadores. Por no llamarse sindicato, creo que ellos crearon su propia organización con otra denominación, ¿verdad? Para tener una separación absoluta de los trabajadores. ¿Quiénes pueden hacer uso de esa libertad sindical? Desde el punto de vista de la empresa, trabajadores de la empresa privada, trabajadores del Estado, trabajadores independientes también. De la empresa privada, porque saben de una empresa particular, ¿verdad? Pues con que lleguen al mínimo, entonces es posible y el reconocimiento para ellos es válido. Con los trabajadores del Estado, aunque inicialmente, eh, antes de la Constitución de 1985, existía una limitante para la organización de los trabajadores, pero ahora ya no. Aunque todavía hay alguna limitante en la Ley de Servicio Civil, pero como rige una constitución distinta, pues definitivamente hay una libertad sindical. Y los trabajadores independientes que no tienen un empleador, o sea, no trabajan para una empresa, no laboran bajo una dependencia, pues también tienen ese derecho de organizarse como sindicato. Pues definitivamente, pues ellos, pues ahí la diferencia sería que no tienen un empleador. Eh, no hay, digamos, una contraparte, digamos, como para poder decir, bueno, nos organizamos con sindicato y vamos a pedirle al empleador mejoras, porque ellos son sus propios empleadores. Pero funciona esta organización sindical como para buscar algún beneficio con el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, he sabido de trabajadores organizados en, en ventas, ¿verdad? Y que a veces necesitan que la municipalidad acceda a sus peticiones porque eso implica a veces pérdida para ellos cuando no les permiten hacer ventas callejeras, ¿no? Entonces pueden ellos organizarse bien y pues, exigir y buscar el beneficio. Claramente, como les indiqué, no tienen empleado. Y desde el punto de vista de la condición humana, pues no debe de existir ninguna discriminación sindical, no hay ninguna distinción para poder organizar una organización sindical. Veamos si encuentro aquí el convenio 87. Si pueden tener ahí el convenio 87, en el artículo 2, no se los estoy compartiendo, pero dicen: los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Esto que acabo de leer está en el convenio 87 de la OIT, artículo número 2. Significa que no hay limitante para poder organizarnos, cualquiera puede organizarse, lo cual da cabida a esa situación particular de los trabajadores independientes, ¿no? Porque como les indiqué, cómo se conforman el sindicato, pues si ellos no tienen patronos, son sus mismos empleados. Pues sirve para exigir otros derechos que solo de manera individual no lo podrían lograr y que la asociación civil pues les puede generar mayores costos que la organización sindical. Entonces,
Pueden ustedes incluso orientar a trabajadores, ¿verdad?, que deseen organizarse o que estén en esta condición, que los beneficios que les trae, pues dependerá de la manera en que hagan uso de la organización sindical que ellos conforman. Entonces, ¿qué implica el ejercicio de la libertad sindical? Implica constituir, afiliarse, hacer uso de la autonomía sindical. Eso es lo que significa. Constitución de organizaciones sindicales a nivel nacional e internacional. Artículo 20 del Convenio Internacional de Trabajo, número 87. Libertad sindical y protección al derecho de sindicalización. En este convenio, vamos a ver, solo déjenme ver qué les traigo aquí. Bueno, en este convenio vale la pena que se los comparta para que veamos por lo menos su contenido. Bien, vamos a ver aquí. Vean, aquí está. Este es el convenio 87 de la OIT. Fecha de entrada en vigor, 4 de julio de 1950. Lugar fue en San Francisco, sesión de la conferencia número 31. Fecha de adopción en 1948. Bueno, fue la Conferencia General de Organización Internacional de Trabajo, convocada en San Francisco en 1948. Y de ahí, pues, aprueban la libertad sindical. Y en el artículo 1 establecen que todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el que esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. El artículo 2 ya lo leí, que es la no discriminación para la conformación de organizaciones sindicales. Entonces es un amplio, digamos, escenario que tiene una organización sindical para todos los trabajadores. Ya puse el ejemplo de los trabajadores independientes, ¿verdad? Que es una posibilidad, pueden conformarse de esa manera. Ahora, en el artículo 3 dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Y las autoridades deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho a entorpecer el ejercicio legal. Esta redacción me llama mucho la atención porque si ustedes se recuerdan cuando les mencionaba acerca de cómo fue desarrollándose el derecho colectivo en cuanto a la represión, ¿verdad? Cuando el Estado perseguía a todos los trabajadores que intentaban organizarse, ¿no? Incluyendo el delito de sedición, lo cual pues afectaba el ejercicio como hoy lo conocemos como libertad sindical. Ahora están obligadas a abstenerse de intervenir, ¿verdad? En cualquier aspecto que tienda a limitar el derecho o a entorpecer el ejercicio de la libertad sindical. Antes perseguía, ahora no puede interferir, ¿verdad?, en ese derecho al ejercicio de la libertad sindical. En el artículo 4 establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por la vía administrativa. Hay mecanismos, eso sí, en el derecho interno, ¿verdad?, que permiten la disolución de una organización sindical y las vamos a ver. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen derecho de constituir
Federaciones, también ahí está establecido. Confederaciones también. Así como de afiliarse a las mismas y toda organización federal, a todas las federaciones, confederaciones, tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Y las disposiciones que mencionamos se aplican también a las federaciones y confederaciones. Se aplica la misma norma. La adquisición de personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio. Es decir, no tienen limitante alguno. En el 8, a ejercer los derechos que se les reconocen en este convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. Todos deben de respetar, incluso los propios trabajadores. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en este convenio. Es decir, si hay normas internas que tiendan a disminuir derechos que ya están establecidos en este convenio, no se pueden hacer. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y la policía las garantías previstas en este. En Guatemala, la policía y las Fuerzas Armadas tienen limitación de conformar organizaciones sindicales, mucho menos dice la huelga. Tienen una limitante estos integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía. De conformidad con los principios establecidos en el artículo 8 y el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este convenio por un miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía garantías prescritas por el presente convenio. Es decir, si en algún país les conceden estos beneficios, no los va a disminuir este convenio. El presente convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleados. Protección del derecho de sindicalización. Y así sucesivamente ustedes van a ir leyendo todos estos artículos que integran el convenio 87 de la OIT. Son pocos artículos, ya leímos algunos, pero pues deberán de leerlos porque de repente entra en el examen cualquiera de estos artículos. Formas de sindicación. Ya habíamos platicado acerca, ¿verdad? Este término sindicación en derecho penal significa una cosa, el derecho de sindicar a alguien, ¿va? De señalar a alguien. Pero en derecho de trabajos, el de formas de sindicación significan unas distintas formas de organizarse, o el derecho de la sindicalización. Entonces existen 6 formas de organizarse, 6 formas de sindicación que se han conocido. Y tenemos sindicación vertical, sindicación horizontal, por industria, de trabajadores independientes, sindicación compleja, sindicación territorial. En la vertical es doctrinario todo esto. Esto no lo van a encontrar en ningún código.
Sindicación vertical se conforma sin importar cuál es el oficio ni la especialidad de su profesión. Se toma en cuenta que sean trabajadores de la empresa. Entonces, este es conocido como sindicato de empresa. Estuvimos viendo con anterioridad. Porque incluye a todos los trabajadores sin ninguna distinción de profesión u oficio. Muy bien. Creo que con ustedes no les di la clasificación por la naturaleza de los sindicatos. ¿Se recuerdan? Se clasifican los sindicatos por su naturaleza en urbanos y campesinos, ¿verdad? Y también les dije que habían gremiales de empresa, de industria. Eso lo encuentran en el 215 del Código de Trabajo. Bueno. Sindicación horizontal. Concurren aquellos que tienen un mismo oficio o profesión, dos organizaciones sindicales gremiales, puede ser la forma, tres que son efectivas dada la uniformidad de oficios o profesión, dan mejores condiciones, y cuatro, divide a los trabajadores. ¿Qué significa todo esto entonces? Concurren los que tienen un mismo oficio o profesión y se les llama sindicatos gremiales también, porque incluyen... Disculpe, buenas noches. Está presentando diapositivas. Decía que las formas de sindicación era para la creación de organizaciones sindicales y hay alrededor de 6 que son estas. Ahí las tienen, las pueden ver. Y estaba en la sindicación horizontal porque concurren, dice, aquellos que tienen una misma profesión o oficio. Ya habla ese oficio de albañiles, de carpinteros, de herreros y así, pues definitivamente, pues solo carpinteros, solo herreros, o solo abogados, solo docentes, esos son los, digamos, los gremiales. Y aquí en el numeral 2 les digo, son organizaciones sindicales de orden gremial. En el numeral 3 les pongo que son efectivas, dada la uniformidad de oficios o la profesión. Hay mejores condiciones porque saben que van a pelear para su gremio, ¿verdad? Para los que tienen los mismos, las mismas profesiones, oficios. Pero lo difícil es que pueden existir muchos sindicatos porque divide a los trabajadores, ¿verdad? Porque hay demasiadas organizaciones sindicales. Sindicación por industria. Por industria definida, es decir, que se puede conformar por la industria como tal, que exista. Se agrupan a varias empresas, ¿verdad?, que se dedican a la actividad industrial igual. Es decir, va a haber varias empresas, pero la clave es la industria, por eso es por industria definida. Desventaja para resolver problemas particulares, porque cuando vamos a ir a buscar al comité ejecutivo del sindicato por industria, y puede ser que esté en Shela y la industria, el que esté reclamando o pidiendo apoyo está aquí en la ciudad, y de así tenemos indicación de trabajadores independientes, ¿verdad? No son empleados de una empresa, ya les expliqué esto. La sindicación compleja es bastante sencilla de entender porque dice las primarias o fundamentales, que es la unión de los trabajadores, que da lugar al sindicato. En segundo grado tenemos las federaciones, unión de sindicatos. En tercer grado, las confederaciones, unión de federaciones. Sencillo, es una clasificación. La sindicación territorial tenemos local, regional, nacional e internacional. Local, un centro de trabajo. Ahí se conforma el sindicato. Regional son dimensiones geográficas considerables, como por ejemplo, hablemos de la región de Occidente, la región de Oriente, abarca varios
varios departamentos, pero que no forman esas escuelas regionales. Abarca los departamentos, pues no hay una limitante con eso. La nacional, el área del país, abarca el país, y la internacional abarca varios países. Es una clasificación nada más. Es doctrinaria y las primeras que tienen ahí, la sindicación vertical, que es doctrinaria, pues ya vimos que es la de empresa. Y la sindicación horizontal, que es la gremial. Bueno, ¿qué dudas tienen hasta el momento? Porque ya tengo la alarma del otro curso. Licenciado, solo una consulta. ¿Qué artículo dijo donde estaban los tipos de sindicato? 215, Gracias. 206 y 215, ahí los encuentro. Elmer. Gracias, licenciado. Buenas noches. Una duda cuando usted mencionaba el tiempo para poder ser parte de un sindicato, mencionó de 14 años, pero eso se refería a la edad de la Edad. persona. Sí. Tengo duda. Por ejemplo, una persona, ¿cuánto tiempo tiene que tener que trabajar en la empresa para poder ser parte de un sindicato? Perdón, no le escuché esa última parte. Que si existe algún tiempo específico en el cual alguien puede ser parte de un sindicato. Sí, hay plazos. Digamos, como integrante general, no. Pero ya para ser miembro del comité ejecutivo, sí. Lo vamos a ver más adelante. Vale, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, Licenciado, mucho gusto. igualmente. Me queda una duda en lo de la inamovilidad. Ujú. ¿Cuál es la duda? No le entendí. ¿Cuál era la duda? ¿O significa Supongo que que él quiere que le diga qué es por la qué se le llama inamovilidad? inamovilidad, ¿verdad? Ah, O por qué se utiliza ese término en ese caso, ¿no? Para los sindicados. sí, eh, presumo también que eso es, ¿verdad? La inamovilidad es que no puede ser, digamos, eh, removido, ¿verdad? No puede ser despedido. Eso es lo que significa la inamovilidad. Entonces es un término que se acuñó para identificar que no es posible el despido de los trabajadores que dieron un aviso de conformar una organización sindical y adquieren el derecho de la denominada inamovilidad, que significa a no ser removidos y despedidos. Sí, muchas gracias, Lic. Me queda Bueno, claro. muy bien. Este es Tania, un plazo de 60 días, ¿no? durante todo el tiempo que dure la inscripción y 60 días más. Muchas gracias. Clarísimo. Muy bien. Tania, es la última. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que tengo una duda conforme los años que dijo para poder hacer un sindicato. En la diapositiva decía 14 años, pero hay un convenio de la OIT que dice que es se puede tener capacidad de trabajo desde los 15 años. Es el convenio 138. Y dice 16 años, no 15. Vean, en Guatemala todavía, aunque ratificó ese convenio, considera la necesidad, la economía de los países y aún está admitiendo a los 14 años, pero usted tiene toda la razón, el convenio dice una edad distinta, que es 16 años, ¿no? Pero como todavía se permite la labor de los trabajadores de esa edad, todavía hay normas como estas donde dicen que aunque tenga 14 años ya puede integrar una organización sindical. Es un derecho todavía que el Ministerio de Trabajo les reconoce a los que tienen 14 años, nada más. ¿Que viola el convenio? Posiblemente. Gracias.
licenciado. Bueno, nos vemos el miércoles entonces porque tengo que conectarme a la siguiente clase. Feliz noche. Buenas noches, Luis.